Bienvenidos a Galería VIP. Vamos a hacer una especie de juego para mirar hacia la historia que estamos escribiendo en estos días. ¿Cómo vamos a recordar el segundo sexenio que gobernó el PAN, el sexenio de Calderón, del expresidente ahora, Vicente Fox? Y para eso está con nosotros el analista político e historiador Francisco Estrada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Y con esa pregunta me gustaría arrancar. ¿Cómo va a ser visto en un futuro la historia que se está escribiendo en este final de sexenio? Hablar del momento presente como historia es muy arriesgado. Sin embargo, creo que podemos intentarlo porque hay referentes. Y uno de los primeros referentes, te diría yo, es las omisiones que en el gobierno el panismo ha dejado. La gran promesa democrática que significó la alternancia en el 2000, hoy creo que vista de este momento para atrás, deja mucho que desear. Había una gran expectativa, una gran esperanza. Los dos gobiernos panistas dejan saldos muy negativos. El país está en una situación límite, en una violencia que nos carcome en todos los niveles, no solamente la violencia de narcotráfico, sino la violencia social, la confrontación ideológica que pareciera que no existe, pero que no es una confrontación que divide hasta las familias. Un país dividido en dos, que es algo que habíamos logrado superar y que hoy otra vez está ahí amenazándonos. Creo que esos son los saldos más graves del gobierno panista, por no mencionar ya, yendo a un análisis más profundo, la situación económica, la falta... Aunque ellos lo ven como una medalla, la estabilidad económica de este sexenio, a pesar de toda la crisis. Ellos ven y interpretan el factor económico como un punto a favor. El problema es que socialmente el costo de ese modelo económico es muy alto. Yo creo que sí, ciertamente a nivel macro, ha habido logros, pero socialmente el país está en una crisis, insisto, en un momento límite que el modelo económico es el responsable fundamental. Yo creo que al panismo sobre todo le ha faltado autocrítica. Ese es el problema fundamental. Estamos viviendo un paraíso en el que todo parece que estuviera muy bien y desgraciadamente yo creo que el saldo es mucho más negativo de lo que aparenta el discurso oficial. Y eso es lo grave. El panismo no representó lo que sus fundadores hubieran querido que representara. Gómez Morín, para empezar, él tenía un discurso muy diferente al de los actuales panistas, que era con compromiso democrático a fondo. Creo que ese es el saldo más negativo del panismo, deja una insatisfacción democrática muy grande y sobre todo que el bono que tuvieron lo desaprovecharon en regresar al PRI. O sea, el regreso del PRI no es casualidad. El PRI en realidad nunca se fue. Se quedó en los modos y en los usos de los partidos políticos que aparentemente lo sustituirían en el poder, pero además le permitió a estos dos gobiernos fortalecerse a tal punto que, bueno, pues ahí está con un factor que yo llamaría la atención, que es el que no cambió, es decir, no regresa un PRI diferente, regresa el mismo PRI, y no hablo ya de un análisis muy profundo, hablo de sus propios documentos básicos, de sus estatutos, de su estructura. Es el mismo PRI que en el 2000 se quedó atrás, el que está regresando. Y ese es un saldo del panismo. Sin embargo, el presidente no se manda solo. Para hacer todas las medidas que tomó en cuanto a seguridad, economía, etcétera, pasaron por dos cámaras, donde también están representados los otros partidos. ¿También fue un error? Es que ese es el problema. Es que lo que no cambió y lo que debe haber cambiado, y ese yo creo que debe haber sido la tarea central del panismo, era el sistema. O sea, en 12 años no se tocó el sistema, por el contrario, se hicieron intentos, se tuvo miedo, se echó para atrás, y lo que hoy tenemos es exactamente, no solamente un partido que no cambió, un país que no cambió, instituciones que no cambiaron, y un modelo político, económico y social que es el mismo de hace 12 años. Pero el PRI también amagaba. Muchas de las reformas se quedaron atoradas, incluso también por el PRD, hay que decirlo. Así es, sí, claro, así es. Los partidos políticos no le apostaron a un modelo de negociación política, porque además en México es muy difícil la negociación política. Se dice que el grado de avance de un país se mide por el grado de conciliación o de negociación que se da entre los actores políticos, pero en un país donde el que gana es cuestionado o por lo menos no tiene la fuerza democrática suficiente, es muy difícil que se dé esa negociación, porque se pretende que la negociación sea doblegarse o ser simplemente una parte que siga atrás de las decisiones del poder. Y eso no puede ser. Esa es la cultura de la que venimos y es la que debíamos de haber cambiado. Una cultura en la que el que manda, sea el presidente del PRI, del PAN o del PRD, de cualquier partido, es el que marca la pauta. Y esa cultura es la que debimos de haber dejado atrás y no la dejamos. Calderón se refería a Fox como el presidente de la transición, del cambio, y que él iba a ser el que iba a consolidar. El consolidador, así es. Ahora, ¿cómo se vería?
Yo al menos no lo veo así. Yo creo que por el contrario se profundizaron las razones para que se diera esta condición de regreso al viejo régimen. Yo incluso te diría, no es regreso. Muchos hablan, es que es regreso, la restauración. No, es simplemente la consolidación, sí, de un proceso político en el que no hubo cambios, en el que no hubo compromiso con el cambio, en el que no hubo la reforma. No hablo de políticas pequeñas, porque se hacen reformas, dicen las reformas posibles, que son pequeñitas reformas. Hablo de la reforma mayor. Una reforma que incluso en cualquier país que pasa por un proceso de transición se define en su constitución. Eso no se dio aquí en México. Las instituciones que hoy tenemos, desde los partidos hasta el gobierno federal, los mismos tribunales y el propio Instituto Federal Electoral, todos son producto del viejo régimen. Entonces, cambio en México es una asignatura pendiente. ¿Cuáles serían sus logros entonces? Bueno, estos 12 años. Pues a mí me cuesta trabajo vislumbrar logros. Yo honestamente quiero decirte que el país que veo es un país todavía más confrontado que hace 6 años. Es un país que no restañó la herida que se dejó a la elección del 2006, y eso es algo tremendo. Había una oportunidad de haber restañado esa herida en estas elecciones. El papel del Partido Acción Nacional, el papel de los actores políticos no abonó a restañar esa herida, y lo más grave, si la división nacional nos costó muy caro los 6 años pasados, el hecho de que hoy estemos nuevamente ante la amenaza de una confrontación casi endémica, me parece que pone en riesgo no solamente los próximos 6 años, sino todo el proceso político del país. Y creo que en ese sentido, pues te podría hablar de logros, pues quizás en la micropolítica, en la economía, en el manejo de la hacienda pública, pero creo que en el tema mayor, que es el que a mí me preocupa, hay un saldo negativo muy grave, que la historia va a cobrarle seguramente a los gobiernos panistas, independientemente de que haya sido Vicente Fox o haya sido Felipe Calderón. Creo que hay un saldo negativo muy alto. Calderón ha destacado que en su combate en la lucha contra el narcotráfico fue la persona que tuvo el valor de enfrentarlo y solucionarlo. Y siempre señala a todos los que dejaron que la situación llegara hasta este punto. En verdad es un hombre de valor, incluso ha dicho, se ha sentido solo, incomprendido. Pues mira, yo veo aquí 2 lecturas. La primera, habría que ver realmente si esta guerra que se declaró contra el narco en el 2006 ha tenido el fruto que debía tener. Y lo otro es que hay un discurso equivocado y se dice, es que si no se está conmigo, se quiere negociar con el narco, y eso es falso. O sea, decir que se hizo mal o que la estrategia para combatir el narco está equivocada no significa que se quiera entregar el país al narcotráfico o a los capos del narcotráfico. Ese es un discurso muy, muy mentiroso, en el que además se dice, yo solamente tuve el valor. Yo no niego que los gobiernos priistas, porque hay que decirlo además, tenían un modus operandi con el narcotráfico que permitía cierta estabilidad, y que la ruptura que se dio de un partido a otro pudo haber puesto en riesgo esa estabilidad, y de hecho la puso. Pero yo también diría que la estrategia seguida por Felipe Calderón estos 6 años no ha sido exitosa. No se ha reducido el narcotráfico ni se ha solucionado el problema. Al contrario, creo que el costo en vidas algo debe de decir y algo debe de significar. Y más allá de los valores personales o de el enaltecimiento de una actitud de temeridad, yo hablaría de eficacia. En la política y en el gobierno, de lo que tenemos que hablar es de eficacia, no de si yo tengo valor o si soy muy honesto y mis finalidades son muy limpias. Eso creo que es secundario. La política es pragmática. Y yo te diría que el gobierno de Felipe Calderón, si algo le ha fallado, es eficacia. Eficacia, porque el combate al narcotráfico, te repito, hay que combatirlo. O sea, eso es indudable. Yo creo que nadie, por lo menos la mayoría de los mexicanos, no estamos diciendo negociemos con el narco para que este país tenga paz. Ese sería un camino equivocado. Eso es lo que hizo el PRI. No, hay que combatirlo, pero hay que combatirlo con armas de inteligencia, y eso es lo que ha faltado. Yo ese es el aspecto que le cuestionaría a la estrategia del gobierno actual. Y haciendo un ejercicio también para practicar esto, hacia futuro, la sociedad muchas veces se dice que conociendo la historia vamos a saber a qué estamos predestinados. Así es. No para que nos digas cuál es nuestro destino, pero ¿cómo podría vislumbrarse con el regreso a los pinos del PRI? Mira, yo creo que la historia para lo que sirve es precisamente para entender el presente y para evitar los errores que se cometieron y mejorar las condiciones del futuro. Para eso sirve la historia. No sirve para levantar monumentos ni para recordar a los héroes, sino precisamente para emular las acciones que son positivas y tornarlas en acciones presentes.
Yo creo que una tragedia de nuestro país es que no tenemos héroes actuales y por eso vivimos en la contemplación de Hidalgo, de Morelos, de Zapata. Y México necesita héroes, pero héroes reales, héroes de carne y hueso. Y lo que está pasando, lo que se vislumbra en el escenario político de nuestro país, visto desde la perspectiva histórica, debe llamar la atención de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de construir en 12 años un modelo político, económico y social diferente. Mira, desde finales de los 80 se viene hablando de que México necesita un cambio. Se hablaba de un cambio con rumbo, entre comillas, un cambio sin ruptura, todas las variantes de cambio. Y sin embargo, hoy estamos hablando de los mismos actores políticos, del mismo modelo político, de que las mismas leyes e instituciones siguen imperando y sobre todo, lo más grave, insisto, que la cultura, que el priismo, más que un partido, es una cultura. Te diría que el referente del priismo es el porfirismo y antes del porfirismo el conservadurismo, que es toda una cultura. Entonces, para cambiar este país, lo primero que tendríamos que haber hecho era un modelo económico diferente. Un modelo cultural diferente, pero el panismo en particular no le apostó a eso. Y entonces el regreso del PRI, te repito que para mí no es regreso, simplemente lo que está evidenciando es que en este país no hubo la capacidad de la clase política, pero también de la sociedad, porque hay que ser responsables nosotros de nuestra parte, de empujar los cambios que necesitábamos, no cambios pequeñitos, de decir, pues ahora el presidente va a tomar posesión en cualquier lugar y ahora vamos a tener menos diputados. Ese no es el cambio que necesita México. Tampoco el voto por el cambio y ya después a ver qué hacen. Así es, no puede ser nada más así. Es decir, yo creo que esto es más profundo y nuestra historia nos condena además. Nuestra historia, si la revisamos desde que nosotros iniciamos nuestra historia con fraudes electorales. Es decir, puede cuestionarse si hubo o no fraude, pero la realidad es que hay una parte de nuestro país, casi siempre la mitad, que cuestiona la legitimidad de sus gobiernos, y esa es una constante histórica. Y no hemos sido capaces de construir un modelo político electoral que obedezca a esa lógica y que la resuelva. Muy bien. Francisco Estrada, permítame hacer una pausa para regresar y platicar acerca de las fiestas patrias. Vamos a hacer un paralelismo entre lo que fuimos y lo que somos. No le cambien. Este viernes no te pierdas Sazonarte porque tenemos para ti recetas deliciosas. Vamos a hacer unos champiñones rellenos de tocino y de queso azul. También vamos a tener un filete en salsa de vino tinto que está delicioso y un mousse de chocolate. Así que no te pierdas Sazonarte, estás donde la salud de tu familia empieza en la cocina. ¡Te esperamos! ¡No te lo pierdas! ¡Viernes! Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC. Se siente. ¿Sabe cuántas contracciones por minuto? No estoy segura. 2 o 3. ¿Qué tipo de sangre? Positivo, doctor. La están trayendo. ¡Vamos, despejen! Clave 1. Lunes a viernes, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Robar señal de cable tiene consecuencias. Creo que no tengo que advertirle lo que puede pasar si usted habla más de lo necesario. La vida ante todo. Necesito saber qué ha dicho el bobazo ese hasta el momento. Le voy a decir lo que sé. Confidencial. Viernes 23 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Ahora en México, tienda tvc.com. Una tienda virtual en la que encontrarás todo lo que estabas buscando. Las mejores marcas en tecnología, hogar, entretenimiento y más a los mejores precios y con múltiples formas de pago. Adquiere en línea tus pedidos y recíbelos en la comodidad de tu casa u oficina. Llega a ti, tiendatvc.com, la nueva y mejor alternativa en la red. Tiendatvc.com, con el respaldo de TVC Networks. La relación de los astros en nuestra vida es fascinante. Vamos a lograr un estado superior de conciencia. 12 casas con Víctor Segarra. Lunes, miércoles y viernes 17:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Falta muy
policía y para qué? Jamás atrapan a nadie. No me preocupa que Escobar tenga algún cómplice dentro del avión y quiero asegurarme. Manos arriba, soy policía. Cuenta atrás. Viernes 18 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Con motivo de las fiestas patrias, invitamos a Francisco Estrada, analista político e historiador, para platicarnos acerca de las motivaciones, las razones de la independencia y después de consumarse y con los años, ¿qué fue lo que realmente, cuáles fueron los objetivos que realmente se alcanzaron y se consolidaron? Mira, México es un país que sus cambios le han costado mucho trabajo, muchos años, mucha sangre. Han sido muy lentos. No podía ser la excepción la independencia. La independencia que quería hacer Hidalgo era una independencia. No era nada más separarse de España y hacer una independencia política, una declaración de independencia política. Él quería hacer una reforma social. Eso es lo que a veces se nos olvida como referente histórico. Y su reforma social era tan profunda que por eso sus dos primeros decretos son tan claves para entender el movimiento que él quería encabezar. Y es la reforma agraria y la abolición de la esclavitud, es decir, el tema del trabajo, el dejar la servidumbre, que era la base del sistema colonial. Lo que pasa es que, bueno, este modelo que Hidalgo primero y Morelos después tratan de llevar de país, se va perdiendo. Acordémonos que Hidalgo da el grito de independencia en 1810, y la independencia se consuma hasta 1821, estamos hablando de 11 años en los que incluso la metrópoli o la capital del virreinato ni siquiera se enteraba que había guerra. Ya en la etapa final, después de Morelos, ya eran guerrillas aisladas lo que se tenía, y esa reforma social no se olvidó, pero se fue relegando por las clases dirigentes a tal grado que tenemos que decir con mucha honestidad que lo que es la consumación de la independencia fue el mayor fraude a la independencia, porque no fue producto de un triunfo armado, fue producto de una conspiración. En la Profesa se empiezan a reunir las clases dirigentes. Matías de Monteagudo, un canónigo muy habilidoso, muy inteligente, empieza a ver que lo que está pasando en España, hablo de la revolución de Del Riego, la revolución liberal de Del Riego, la constitución liberal, que era un cambio profundo, que era transformar el modelo del reino español, pero también afectar a las colonias, iba a aplicarse en México. La Constitución de Cádiz fue la mayor amenaza para el poder colonial. Entonces, cuando este grupo dirigente, la alta burocracia, el ejército, el clero, se dan cuenta de que las leyes liberales la va a aplicar el gobierno español en México, entonces empiezan a planear qué hacer, y es su temor el que propicia dos cosas. Primero, sacar del ostracismo a un personaje que es clave, que es muy interesante, que es un hombre de claroscuros, Agustín de Iturbide, un pícaro, el primer pícaro interesante en nuestra historia, que lo convierten en el héroe nacional, que es el que va a negociar la primera gran alianza política entre los contrarios, entre los insurgentes y los realistas. Esa es la labor de Iturbide. No es hacer la guerra de independencia, es tener un papel escondido, oculto, para declarar la independencia de España, pero en contra de esas leyes liberales. Es decir, era impedir, por un lado, que se aplicaran las leyes liberales, que implicaran un cataclismo económico y social en nuestro país, pero además trastocar el ideal de la reforma social de Hidalgo. Es como si hubiera un eco también en estas peticiones, en esta lucha por el agrarismo. Así es. De aquellos años. Es la misma historia, es decir, estamos peleando hoy en 2012 por lo mismo que peleaba Hidalgo, que peleaba Morelos. La lucha social que este país no ha podido resolver es una lucha que históricamente y cíclicamente se ha dado, y que además es la misma. Si nosotros vemos en el fondo los programas que defendían los insurgentes, Hidalgo, Morelos, la corriente social de la independencia, los programas que defendían los liberales, la corriente liberal radical, etcétera, todos los programas reivindicadores de este país son los mismos que finalmente estamos peleando y defendiendo. En cuanto a la esclavitud, si bien ya no hay esclavos como tales,
hay una especie de paralelismo. Sigue habiendo sueldos bajos, muy castigados. Ahora parece que los empresarios, los políticos, los sindicatos también pueden jugar este papel de dueño y señor de sus empleados y manipularlos. En otro sentido, es la esclavitud que en cierto sentido Hidalgo quería abolir, era precisamente para darle la libertad a los ciudadanos mexicanos de tener no solamente su propio trabajo, sino tener los ingresos para una vida digna. Acordémonos que el lema de Morelos es un lema que es clave para entender nuestra historia. Es un socialismo avanzado. Él decía, hay que buscar un modelo para moderar la indigencia, pero también la opulencia. Ese es un modelo socialista clave, profundo y radical. Y ese es el ideal de la reforma social mexicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos que con el porfirismo vuelve un modelo económico concentrador en el que los hacendados, los grandes capitalistas tenían sojuzgada a la mayoría de la población. Viene la revolución con sus conquistas sociales fundamentales, que son reformas profundas al ser nacional. Y lo que estamos viendo ahora es un retroceso en el que los nuevos dueños del capital, sobre todo el capital extranjero, están revirtiendo las reformas sociales de la revolución, las leyes que eran protectoras del trabajo, y lo que tú acabas de decir es muy importante para entender lo grave de lo que estamos viviendo. Por eso yo digo que el saldo de estos años es tremendo, porque lejos de resolver el problema central de este país, que es el del campo, el de la reforma agraria, que es inconclusa, que no está resuelta, y el problema del trabajo, se han agravado. Y hoy las leyes tienden a crear trabajos en las peores condiciones, a desaparecer la protección social, a permitir una sobreexplotación del ser humano, que no era ni el ideal de la independencia, ni el ideal de la revolución, ni de la reforma. Entonces estamos hablando de que estamos avanzando hacia atrás, estamos yéndonos hacia atrás, pero además por condiciones internacionales que no nos favorecen y que no hemos sabido sortear. Ahora, de los monumentos históricos, siempre vemos al presidente dando el grito y todos los gobernadores van a su zócalo local, estatal. Vemos grandes fiestas, pero ¿cuáles son los monumentos verdaderamente que deberíamos de ensalzar? Porque son históricos, incluso los de nuestros días. Nuestro país, te decía hace rato, tiene un problema muy grande. A falta de héroes actuales, y los héroes actuales deberíamos ser los ciudadanos, vivimos fascinados viendo la contemplación de nuestros héroes pasados. Y nos encanta estar repitiendo sus historias, sus vidas, etcétera. Y además estamos en un fetichismo que es, creo yo, muy alejado del patriotismo que necesitaríamos. Porque se nos olvida, por ejemplo, que el primero que dio el grito fue Maximiliano. Entonces, venimos de una tradición conservadora a retomarla. Y por otro lado, el que se celebra el 15, pues fue producto de Porfirio Díaz. Entonces, nuestra celebración en realidad es producto de la contradicción histórica más grande. México también, producto de esta falta de análisis de la historia, es sobrante de monumentos y de nombres en letras de oro que, si nuestra historia la tomáramos como lo que debiera de ser y la analizáramos a profundidad, nos daríamos cuenta que tenemos muchísimos héroes, sí, pero muchos no tienen ni siquiera monumentos. Porque los hombres y las mujeres que han luchado porque este país sea más justo y democrático son los hombres que están relegados de la historia oficial, o son los hombres que están olvidados. Los episodios fundamentales, por ejemplo, de los últimos 70 años, que el PRI se encargó de ocultar, pues tienen páginas de gran heroísmo y de gran lección histórica que deberíamos rescatar, pero que no se ha hecho. Uno de los saldos, yo te diría, de negativos del gobierno panista es que no se hizo el ejercicio de memoria histórica que necesitaríamos hacer. Acuérdate de España. Si un ejercicio profundo le ha servido para limpiar su democracia de todos los problemas que ha tenido, es que entraron a ese análisis profundo de la memoria histórica y tumbaron estatuas. Si parte de eso fue cambiar nombres de calles y tumbar estatuas para poner a la historia en su lugar. La perestroika no podía entenderse sin la glasnost, que era también revisar la historia de la Unión Soviética, de Rusia, y colocar a cada quien en su lugar. México no ha hecho eso, y seguimos teniendo monumentos a José López Portillo, Bueno, los del Bicentenario que se pagaron. Además, ¿no? O sea, creo que no solamente los tenemos los que nos heredamos, sino los que seguimos haciendo. Y yo te diría, vamos a revisar los nombres que están en letras de oro ahí en la Cámara de Diputados, y nos encontraríamos que pues hay bastantes que no solamente no debían estar ahí, deben estar en el basurero de la historia. Esa es una tragedia. Un país que no conoce y que no es capaz de analizar su pasado con severidad, con rigor crítico, se enfrenta a lo que estamos viviendo, a un presente que hoy vemos con mucho temor, con mucho desencanto,
y en muchos sentidos como un reto que ojalá tengamos la capacidad de sacar adelante. Existen nuestros héroes históricos. ¿Podríamos hacer una comparación con los actuales? ¿Quién podría ser quién en la historia? Mira, para empezar yo creo que tendríamos que definir quiénes son los héroes históricos a la altura de este país y de los retos, porque yo no creo en esa versión de la historia de que todos, liberales y conservadores, son lo mismo. Esa es una falsedad. Hay un proyecto de nación liberal y hay un proyecto de nación conservadora. Hay un núcleo de políticos y de gobernantes y estadistas liberales que defendían ese proyecto y hay un núcleo de políticos y estadistas conservadores que se oponían a ese proyecto. Entonces, no puede ser lo mismo. Es decir, no puedes rendirle homenaje a Porfirio Díaz al igual que a Benito Juárez o a Victoriano Huerta al igual que a Francisco Madero. Esa es una gran mentira. Lucas Alamán, un personaje conservador que además tuvo un papel relevante en la deformación de la historia, precisamente por eso escribía historia, para hacer la historia que le convenía a los conservadores. Entonces hoy, cuando vemos a esos personajes, pues vemos que por ejemplo, yo te diría, cuando me pides que hagamos un paralelismo, pues Iturbide y la conspiración de la Profesa se parecería mucho, yo la enlazaría con lo que pasó con los gobiernos panistas. Es decir, ante la amenaza de un cambio que te digo, desde los 80, si tú lo sabes, se viene como que insistiendo en ello, pues se hacen acuerdos, se hacen alianzas políticas, se relegan algunas otras concesiones políticas, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que de este contubernio de las altas esferas, pues salen los regresos de políticos que hace 20 años estaban en los mismos puestos y hoy vemos la misma cara. Yo lo equipararía con la conspiración de la Profesa. ¿Por qué? Porque el cambio en México sigue siendo una promesa. Porque el regreso del PRI de ningún modo representa el cambio y al contrario, creo que el reto que hoy tenemos es encontrar rutas pacíficas para que ese cambio sea posible con el regreso del PRI, a pesar del PRI y a pesar de la omisión de 12 años de que no se hiciera ninguna transformación profunda. Si regresáramos en la historia al momento de los levantamientos, muchos de los rebeldes que eran señalados como los malos de la historia ahora son nuestros héroes de independencia. Así es. Porque la historia la escriben los vencedores. Pero ¿hay algún momento que pudiera de verdad haber un levantamiento, un momento de crisis? Mira, yo creo que todos los momentos históricos tienen un momento culminante, un momento límite. Yo te diría que nuestro país está en un momento límite, pero no creo, y quiero ser optimista, que a ese grado. Yo quiero creer que no solamente los actores políticos están en esa lógica, sino que la ciudad no queremos violencia. Yo creo que ese es un hecho que compartimos la mayoría. Queremos cambios, los anhelamos desde hace mucho tiempo, los actores políticos han estado inferiores a esa demanda y ese es algo que tendremos que reclamarles porque el cambio tendría que ser una realidad hoy. Y lo grave aquí es que, por ejemplo, yo creo que debemos de ser los ciudadanos. Yo espero que actores como el 132 sea parte de este esfuerzo. Empecemos a empujar transformaciones profundas que ya no dependan tanto de las variables políticas o las variables electorales. El cambio es largo, el cambio es lento. Te decía, la independencia se llevó, imagínate, empezó en el 11, no se consuma en el 21, sino que, fíjate, el modelo de la Revolución Social de Hidalgo lo consuma Benito Juárez y los liberales hasta el 57. Ese es el camino que recorrieron las reformas de Hidalgo y de Morelos. Y la revolución de Madero, que en realidad empieza con la revolución de Flores Magón, se llevó, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a la sección de los 7 pecados de la independencia. Okay. Le voy diciendo a cada uno, me dice con qué lo podemos relacionar. Avaricia. Con Iturbide, precisamente. Envidia. Yo creo que con el clero, que envidiaba el mantener el mismo estatus que tenía el clero en Europa y que por el temor precisamente a que en México dejaran de tener esos privilegios, lo hicieron. Ira. El pueblo que cuando despertó llegó a extremos tremendos. Gula. Desgraciadamente de nuestra clase política. Ese ha sido el problema mayor de este país. Lujuria. Yo te diría que ese es el problema de nuestra clase capitalista dominante económica. Pereza. El problema mayor de nuestra sociedad. Hemos caído en la pereza y en la dejadez. Soberbia. Nuestros gobernantes no ven lo que está pasando y nos están poniendo en grave peligro. Francisco Estrada, brevemente, son fiestas patrias. ¿Qué hay que celebrar?
Hay que celebrar mucho, hay que celebrar sobre todo que somos capaces de ser dueños de nuestro destino histórico y que lo tenemos que construir. Cuando entendamos que el destino histórico y político de un país depende de nosotros, no de los partidos ni de los políticos, podremos hacer más de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por estar en Galería VIP. A ti, gracias. A celebrar las fiestas patrias. Pásenlo bien.